no puedo empezar a explicar lo que es una república constitucional, que es la finalidad de mi obra, conseguirla mediante la acción colectiva. No se puede explicar sin comenzar por el cimiento de la libertad. Y ese cimiento de la libertad es anterior a la libertad política. Ese cimiento es la representación, es decir, la ley electoral. Lo que hay no representa a nadie más que a los jefes de partido. No es un sistema, no es monarquía parlamentaria, como en Inglaterra. Eso no es verdad. Porque en España no hay parlamento. Porque el parlamento descansa en la libertad de los ciudadanos que eligen a representantes suyos por distrito, uninominales, personas, eligen personas, nunca partidos, para que vayan al Parlamento y representen a las personas que les han votado, a la mayoría. En Inglaterra con un sistema de mayoría simple, en Francia a doble vuelta con un sistema de mayoría absoluta. Bien, la representación, cuando se construye, cuando se edifica la Constitución americana, antes de la Revolución Francesa, que fue anterior, sin embargo, ya había sido atacada la representación de una manera demoledora. Sí, el concepto de representación política había sido, de ese principio, había sido teóricamente destruido por Rousseau, diciendo que el pueblo no puede ser representado, que la representación es imposible. De la misma manera que el soberano, que es el rey, no puede ser representado. Él es único. Pues el pueblo también, que es como un rey, es el soberano, le llama soberano, tampoco puede ser representado. Sin embargo, y a pesar de esta doctrina de Rousseau, a pesar de eso, en Estados Unidos no se tienen en cuenta su teoría, sino que se tiene en cuenta más bien a Montesquieu y a Locke, haciendo que el principio de origen inglés, muy antiguo, los ingleses inventaron la frase de que no hay impuestos sin representación, que nadie paga taxas si no está representado. Pues bien, ese principio lo elevaron en Estados Unidos a principio electivo de los parlamentarios que se sientan en las cámaras del representante y del Senado. El elegido diputado, hablamos de España, para no perder de vista que estamos en la acción, dando consejo inmediato. Pues bien, en España el sistema electoral es la negación de toda posibilidad de representación. El sistema electoral vigente en España es enemigo número uno de la representación política. Prohíbe la representación, así literalmente. No creáis que estoy exagerando o traduciendo en términos filosóficos una realidad que todos los intelectuales del mundo han reconocido como yo, todos, pero incluyendo en todos los que defienden el sistema proporcional. Ellos dicen, como Lighthouse, que no hay elemento alguno de representación. Las listas de partidos no representan a nadie más que a los jefes de partido, pero incluso ni siquiera formalmente los representan. Se sabe que de hecho es así, pero teóricamente no representan a nadie, porque no persiguen que la representación política, es decir, que alguien ocupe el lugar de otro en el Parlamento o de un grupo. No, eso no lo persigue. El sistema proporcional lo que persigue es la integración de los votantes, de las masas de votantes, en el Estado, mientras que la representación política descansa en el principio de que la sociedad debe estar representada en los órganos legislativos. Ya veremos más adelante, cuando llegue su momento, que ese órgano legislativo llamado Parlamento ni siquiera tiene por qué pertenecer al Estado. De hecho, no pertenece al Estado.
la Cámara de Representantes en los Estados Unidos y el Senado no son órganos del Estado, son la expresión nacional, y en Israel pasa lo mismo. Son las naciones las que están representadas en esas cámaras, no el Estado. En cambio, Obama sí que está incorporado, la sociedad lo elige para estar en el Estado, para que gobierne, para que dirija, ejecute las acciones que crea convenientes para el Estado. Actúa, es el agente, el actor principal del Estado. Esa no es la representación. La representación corresponde a los llamados diputados, a una Cámara Legislativa. Pero voy a explicar ahora bien por qué en España y en Italia, en Alemania, aunque en Alemania tiene un pequeño, un tercio de los elementos elegidos a las cámaras legislativas se pueden elegir directamente en candidaturas uninominales. Sin embargo, eso es ridículo, porque la mayoría absoluta, 2/3 nada menos, está elegido por el sistema de listas, lo cual quiere decir que los diputados que salen elegidos no representan a la sociedad, sino al Estado. Son órganos del Estado, pagados por el Estado, a las órdenes del Estado, como en España. Eso no es representación. La representación es igual que cuando se tiene un pleito y los particulares designan a un apoderado, al procurador. Eso, un individuo designa a su representante. Ese procurador sí que representa al cliente ante los tribunales. Pues muy parecido a él el mecanismo por el cual los individuos, la sociedad tiene que estar debe de estar representada ante el Estado, pero no sin formar parte de él. Es decir, un procurador no forma parte del aparato judicial. El procurador pertenece al cliente que le nombra y le puede retirar el poder. Esa es la representación. Ese mismo concepto es el que corresponde a la representación política, donde cualquier individuo puede presentarse a las elecciones y puede estar amparado, protegido, la propaganda pagada para ese individuo por un partido. El partido puede presentar, pero aunque un partido y un miembro conocido de un partido se presente en un distrito electoral, eso no quiere decir que el partido represente. El partido ahí no hace más que una labor de ayudante, lo mismo que los que pegan carteles. Los que están pegando carteles no son los que van a representar a ese distrito en el Parlamento. Es la persona que se presenta para ser elegida en un distrito, una sola persona, no dos, una sola persona. Y se pueden presentar en el distrito todas las personas que tengan las suficientes firmas, avales, para hacer que sea seria la candidatura. O sea, se presentan 2, 3, 4, 5 o 20 en cada distrito, de aproximadamente unas 75, 80.000, 90.000 personas. Se presentan pues 3, 4, 5, 6, 7, 8, los que quieran, libres, candidatos para ser elegidos diputados. Bien, aquí empieza el tema. A diferencia de lo que hoy sucede, que lo que se votan son listas, y según el número de votos que saque la lista en todo el territorio al que se refiere la lista, se salen elegidos por orden por ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. En proporción a los votos que ha conseguido la lista, se sale por el mismo orden en el que están. Eso es, el número de candidatos. Que hay en una lista de 50, pues se ha sacado esa lista los números de votos necesarios para elegir a 25, pues se eligen 25, los otros 25 no salen, pero los 25 pertenecen a un mismo partido, y ahí da lo mismo que las listas sean abiertas o cerradas. Eso es la tontería, la ignorancia de los periodistas y de los profesores. Creen que las listas abiertas sí son representativas, y no es verdad. Son exactamente igual de irrepresentativas como las cerradas. Porque las listas abiertas lo que consiste es en la facultad que tiene el elector
de tachar algún nombre de la lista e incluso sugerir alguno de su propia cosecha. Pero la experiencia ya indicó en Italia que solamente el 3% de los electores hacen uso de esa facultad, pero es que lo peor de eso es que incluso, aunque hicieran uso, la lista sigue siendo una lista abierta, pero de partido. Por tanto, el grupo parlamentario será el del partido, y la persona que salga, si es que ha sido elegida, ¿cómo se van a poner de acuerdo en una lista que es nacional o de un territorio amplísimo? ¿Cómo los votantes que son aislados, desperdigados de un pueblo con otro y capitales, van a ponerse de acuerdo en elegir a una persona? Pues es que ni se conocen ni saben, eso es imposible, eso es un engaño, eso es una estafa. Las listas abiertas son peores que las cerradas, porque producen los mismos efectos que las cerradas, pero añaden la creencia de que son plurales, de que el sistema es mejor, de que es democrático, entonces por eso son peores. Bien, desechado el sistema, ¿cómo hay que proceder? Pues antes de iniciar ningún tipo de acción constructiva de la democracia, lo primero que hay que hacer es una campaña nacional coordinada en todas las provincias, en todos los pueblos, por todas las fuerzas políticas, de que el sistema electoral hay que sacarlo de la Constitución. Es imposible que se tenga un sistema proporcional metido como una norma de la Constitución, con lo cual para reformarlo el sistema o para cambiarlo hay que observar los mismos requisitos de imposible cumplimiento para reformar la Constitución. Cuando hoy estáis oyendo a Rajoy diciendo a los que quieren la República, no hay ningún problema, que pidan la reforma de la Constitución. Pero qué cinismo, pero qué reforma, si había redactado la Constitución, está redactada de forma que sea imposible reformarla a no ser que la señora Merkel lo ordene. Si es que eso es imposible, si es que no se pueden cumplir los requisitos para reformar la Constitución. Pero ya sabéis que la primera consigna, y me bastaría con este día, que fuera la única consigna para que quede bien impresa en la cabeza, me bastaría con que todo el que me oye supiera que la primera idea, la primera acción política en el tiempo, la primera es suprimir de la Constitución, derogar que sea constitucional, que figura allí el sistema de elección proporcional. El sistema proporcional es propio de las dictaduras. Era el sistema que regía con Franco, ¿os acordáis? De los tercios, ¿os acordáis? Las personas mayores, claro. Los 3 tercios, sindicato, familia y municipio, eran sistemas de listas abiertas, como ahora, las mismas. ¿Os acordáis de Hitler y Mussolini? ¿Alguien de vosotros ha oído hablar de ellos? Llegaron al poder con listas abiertas, con el sistema proporcional, que fue creado, inventado fue por un telegrafista inglés para Australia, porque en un continente despoblado era imposible que hubiera representantes personales, y tuvo que inventar un procedimiento para que en millones de kilómetros cuadrados se eligieran a 20 representantes. Y claro, la única forma era hacer listas para que votara cada uno por un lado, porque se podía dar a conocer un partido, no las personas. Un telegrafista inglés. Bien, luego hubo una discusión muy célebre entre 2 personalidades inglesas de primer orden. De un lado el filósofo Stuart Mill, de otro un maravilloso, inteligentísimo y culto economista, director del Economist, del periódico inglés, que se llamaba Walter Bagehot. En esa discusión entre un hombre notable, inteligente, y Stuart Mill, venció rotundamente, pero no en un asalto de 12, sino por caos absoluto, venció Bagehot a Stuart Mill, porque Stuart Mill, aparte del sistema proporcional, defendió también el voto plural, es decir, que daba más votos al hombre que a la mujer, al amo que al obrero, al profesor que al aprendiz. Pero no es eso. En la discusión concreta entre sistema proporcional defendido por Stuart Mill y sistema uninominal de mayoría y minorías
defendido por Bayard, adivinó, adelantó y predijo todas las nefastas consecuencias que trajo consigo la implantación en Alemania, en la Europa continental, del sistema proporcional, que trajo consigo a Hitler, entre otras cosas, a Mussolini, que en el año 22, antes que Hitler, tuvo que modificar la ley electoral para sustituir el antiguo sistema electoral propio para llevar al Parlamento individuos independientes. Lo tuvo que sustituir en el año 23, creo que fue un año después de la marcha sobre Roma. Y gracias a esa ley, que es la que hay en España, Mussolini subió al poder sin disparar un tiro, como hizo Hitler. Y esas leyes proporcionales inventadas por los totalitarismos europeos es la que rige en España. Ese es el sistema político no representativo que rige en España, porque no representa, digo, a las masas, como dijo el que siempre cito yo, presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, porque no han desaparecido en el sistema proporcional, dijo literalmente, ha desaparecido todos los elementos y vestigios de la antigua representación política. Hoy son partidos integradores. Y él añadió, lo he dicho varias veces aquí, y es porque es la verdad, y añadió que el sistema proporcional había conseguido una democracia directa que hubiera soñado Rousseau, mejor que la de Rousseau. Esas son las palabras del hombre más culto, más inteligente, que defendió después de la Guerra Mundial el sistema proporcional. Tengo que decir que Gerhard Leopold, en la República de Weimar, que era ya un jurista muy conocido, defendió lo contrario, defendió la superioridad del sistema de mayorías y minorías, uninominal, un solo diputado por distrito. Pero luego, las circunstancias de Hitler, la catástrofe de la Guerra Mundial, le cambió el criterio y ya, como presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, defendió lo que hay hoy en España, que no es ningún sistema, que no representa a ningún votante. Cuando dice los que se manifiestan el 15 de mayo y los demás no nos representan, es verdad que el sistema proporcional no representa a nadie del pueblo. Sobre el Estado se manifiesta a sí mismo, porque los partidos son estatales, financiados por el Estado, órganos del Estado. Ellos hacen las listas y ellos mismos nombran. En esas listas se presentan y nombran a los que permite la lista. Y son diputados estatales. No defienden ni pueden defender a la sociedad. Voy a poner un ejemplo, que siempre pongo el mismo, porque es muy sencillo de comprender. Lorca. Hay un terremoto, destruye la mitad de la ciudad. Hace años, todavía no ha sido reparado. ¿Creéis vosotros que si Lorca, que tiene 150.000 habitantes, creo, o con todo el distrito que le rodea, tendría derecho a 2 diputados por el sistema de uninominal? ¿Creéis vosotros, cree alguien que si Lorca hubiera tenido y tuviese 2 diputados exclusivamente defensores de los intereses de la comunidad de Lorca, nada más, creéis que eso seguiría como está? Eso es imposible, porque esos hombres hubieran armado la de Dios es Cristo, que no es una frase, porque es verdad. Armar la de Dios es Cristo se refiere a un concilio donde se estaba discutiendo nada menos que la divinidad, si Cristo era o no Dios. Por eso se armó la de Dios es Cristo, claro, porque la frase fue verdadera. Pues bien, en Lorca eso hubiera sido imposible, pues eso pasaría en toda España, en toda Europa. Es un engaño, un fraude, es una estafa. La vida política es absurda, irreal, abstracta, mentira, si no descansa en el principio de representación, que no es un individuo, un voto, por supuesto, sino un solo diputado elegido por todo el distrito. Esa es la representación. Un diputado con mayoría absoluta mejor que con mayoría simple, porque cuando mayoría simple se produce la paradoja de Arrop, que no es democrático, porque los votos en Inglaterra de los que no votan al que ha sido elegido
Pues mayoría simple, pues ahí los tiran a la papelera, no sirven para nada. En cambio, si a doble vuelta, sí, porque incluso los que pierden ya han votado por segunda vez y ya lo que se elige es el ganador definitivo, y han aceptado al participar que el que gane, el que por mayoría absoluta, sí representa a todo el distrito, no solo a los que lo han votado. Sí, se dice que la primera vuelta se vota con el corazón y la segunda ya con la cabeza. Se vota a quien de verdad le interesa. Sí, porque se sabe a quién pues se vota. Bien, pues esto quiere decir que la primera elección, que no voy a terminar porque queda más, la primera vamos a machacar sobre el sistema electoral, para que se muevan las concentraciones, las manifestaciones, las peticiones en la calle contra el sistema electoral, sacarlo de la Constitución. Primer punto, que no esté en la Constitución. Y segundo punto, que el sistema proporcional no puede nunca, el sistema electoral nunca puede ser proporcional, porque eso es antiliberal, no antidemocrático. Es que la palabra democracia aquí la vamos a utilizar de verdad, y las elecciones son propias del sistema liberales. La democracia es un paso adelante sobre el liberalismo, y el sistema de elección proporcional no es que no sea democrático, es que no es liberal, no es libre, no hay libertad de elección. ¿Cómo va a haber libertad si te obligan, si quieres votar, a elegir entre las listas de un partido o de otro? Estás eligiendo a partidos, no estás eligiendo a personas. Eso lo saben los partidos. La prueba es que confunden la elección al legislativo, la confunden con la elección al ejecutivo, porque saben que el secretario o el jefe del partido que resulte ganador en la lista al legislativo será enseguida jefe de gobierno, bien si es mayoría absoluta o con coalición con otros. Luego ahí se ve que es mentira, todo un fraude. Las elecciones legislativas no pueden ser el fundamento de las elecciones a presidente. Las elecciones tienen que estar separadas, pero ese es otro tema del que hablaré otro día. Hoy no quiero apartarme del principio representativo. Y la representación exige eliminar por completo toda sombra del sistema proporcional. Eso no es propio de pueblos civilizados. Sí, de Australia, de un continente que no está poblado, pues bien, de acuerdo, pero en Europa, sistemas proporcionales contra los viejos principios representativos que caracterizaron a todos los sistemas europeos, incluso con las monarquías absolutas, que para obtener la aprobación de los presupuestos y imponer leyes fiscales se celebraban cortes donde los pueblos mandaban a sus representantes, como en España las Cortes de Aragón o las de Monzón. Pero si es que el principio representativo es la base previa a la política y desde luego previo a la democracia, es una conquista muy moderna. En la Edad Media sigue existiendo en todas las ciudades medievales el principio representativo. Se eligen a las personas que van a aprobar bien el presupuesto municipal del Estado. Es más, yo a veces cuento algo que no recuerdo exactamente dónde lo leí. Creo que fue en Max Weber, pero no estoy seguro. Creo que fue en su célebre obra Economía y Sociedad, pero no estoy seguro. Pero leí que en las ciudades final de la Edad Media, las ciudades medievales del norte de Italia, estaban tan avanzadas que se celebraban elecciones para las ciudades, y en una de ellas ideó una maravillosa estratagema, porque en las elecciones la mayoría, los que se agrupaban, los elegidos que se agrupaban, formaban una mayoría en un grupo. A eso les correspondía legislar. Dice, muy bien, no hay ninguna novedad, es lo que pasa hoy. Dice, no. La novedad es que le daban a la minoría el gobierno. El que sacaba minoría le daban la ejecución de las leyes. Eso me hizo siempre sonreír, porque si eso fuera ahora, me figuro el espectáculo que veríamos, que los perdedores diciendo no, si nosotros no queremos, no, si somos ganadores queremos, los ganadores
renunciando a las ganancias. No, lo que queremos es gobernar, si no queremos hacer leyes. Bueno, todo esto quiero decir nada más que el principio representativo es inherente casi a las vidas de las comunidades desde que lo descubrió este principio representativo en el siglo XIV Marsilio de Padua, porque ni en Grecia ni Roma podía existir principio representativo. En Grecia por la propia democracia directa y en Roma porque repugnaba al concepto de persona la posibilidad de que pudiera ser representada. Es más, pongo siempre para que lo comprendan los que me oyen, que no son juristas, que incluso el ejemplo que he puesto del procurador, para que una persona pudiera ser representada por otra, se acudió al mecanismo de la procuración del procurador, pero haciendo que el procurador lo que representaba no era a la persona dueña de una cosa, sino que el procurador representaba a la cosa, y así por eso se llamó en latín procuratio in rem suam, es decir, procurador en la propia cosa, en la suya. Con esto que tal vez ya deba de terminar hoy, ¿no? El tiempo no. Sí, llevamos unos 30 minutos, don Antonio. Sí, voy a concluir. Hoy, mi mensaje de hoy es clarísimo. 1. Concentrar toda la energía en la eliminación del sistema electoral proporcional, porque es previo, es una condición predemocrática, es anterior a la democracia. Hay que sacarlo de la Constitución, que sea luego propio de objeto de una ley orgánica si queréis, de 2/3, lo que queráis, pero nunca en la Constitución, para que pueda ser fácilmente comprendido y que no esté inherente a una Constitución dada. El sistema electoral es aparte. Admitir, si todos están de acuerdo en que la sociedad civil debe estar representada en la sociedad política, y esta sociedad política puede estar integrada por los diputados individuales que elijan los individuos, que elijan las personas, no los grupos ni los partidos. En ese caso está más que justificado que la primera piedra para ir construyendo un sistema político verdadero y creíble, la primera piedra, el primer escalón es la representación. Y la representación exige que cada diputado sea elegido por un distrito pequeño con mayoría absoluta de votos a doble vuelta, porque si es el sistema inglés no consigue la representación total, sino la parcial, la de una parte. A la otra parte la abandona y produce injusticias notables. Y dentro también produce la paradoja de Arrow, que no es democrático, que no voy a explicar hoy porque sería más complejo. Hoy quiero permanecer dentro de lo sencillo que todo el mundo puede comprender. Y mi mensaje de hoy es anteponer la ley electoral a toda otra conquista, porque si se consigue cambiar la ley electoral sustituyendo el principio de proporcionalidad por el principio electivo uninominal, se habrá acabado con el 90% de la partidocracia. Solamente esa ley. Con eso acaba con la democracia. El resto, el 10% que falta para acabar con la partidocracia, es suprimir la financiación del Estado a los partidos, que no estén pagados por el Estado. Si se quita el proporcional y no se paga, el Estado no paga a los partidos, se acaba la partidocracia, así literalmente. Experimentarlo, venga, ponerlo en marcha, ya lo veréis. Eso está al alcance vuestro, está al alcance de la sociedad. No necesita revoluciones, no necesita ideas metafísicas que no comprenden. Es algo tan sencillo como canalizar toda la protesta, toda la reivindicación. Primero, eliminar el sistema electoral por métodos proporcionales, todos los que sean listas abiertas, cerradas, da igual, fuera, pero fuera todo resto de proporcionalidad, y sustituirlo por el sistema que rige en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia. Esos tres sistemas sí son representativos. El de Alemania no lo es, porque aunque conceda 1/3 para ser representativo,
Al ser una minoría no vale para nada. Y los elegidos tienen que plegarse, los elegidos por el sistema de uninominal tienen que plegarse a las conveniencias de los elegidos por el sistema proporcional. Termino. Consigna: todos contra la ley electoral. No hablemos más, ni monarquía, ni república, ni democracia, nada. Cambiar la ley electoral. Habría acabado con la partidocracia. Ese es el primer mensaje, antes que ningún otro. No mezclar las cosas para no hacerlas más difíciles. Sencillez. Cambiar la ley electoral. ¿Y quién va a oponerse a que le digan a cada distrito, a cada pueblo, cada barrio, de las grandes ciudades: vosotros tenéis derecho a elegir a vuestros representantes? ¿Quién puede decir que no a eso? Solamente los partidos. ¿Y quiénes son los partidos? Los partidos no son inventados ellos para que traigan la democracia. Es la democracia y la libertad las que los inventan los partidos. Y la ley tiene que ser superior a los partidos. Los partidos no pueden ser los promotores de las leyes. Son a la inversa. Tienen que estar sometidos a las leyes. Y la ley la hacen los diputados elegidos por sus ciudadanos, los que son representantes de algo concreto, que son los ciudadanos que lo han votado en las urnas, a su nombre, por su nombre y su apellido, a una sola persona, a la que pueden también, eso lo dedicaré mañana, el próximo día, dedicaré cómo es posible de hacer que el diputado elegido, porque el programa suyo ha sido aceptado por mayoría absoluta, doble vuelta, cómo hacer para que, si no cumple el programa el diputado elegido por un distrito, de manera uninominal, a él solo, qué hacer para que revocarle el poder inmediatamente, para que no haya necesidad de celebrar otras elecciones o un juicio previo para decir que ha cumplido. No. Para que el distrito, los ciudadanos, los que votan, sean los amos, los dueños, los apoderados, los poderdantes, los que den el poder y lo quitan. Ya eso mañana lo haré, lo explicaré cómo hacer para que los ciudadanos que votan a sus representantes nunca pierdan la autoridad, sigan siendo los amos políticos del diputado. Mire usted, durante